ocasión de tener este espacio. Yo sí quiero darte la bienvenida. Gracias por llegar a nosotros, porque sé que después de ti va a haber más luz en nuestras vidas. Ay, tan linda, mi querida Diana, qué generosidad y qué recibimiento tan amoroso, de verdad. Les agradezco infinito por esas palabras tan bonitas. Bueno, entonces empecemos, como dice mi querida Caro, y gracias Diana por esas palabras tan lindas. Y a ti, Caro, también como siempre, por que me siento parte de la familia de Colombia Comparte. Bueno. Este taller se llama Inspirando Inspiradores, así que vamos a arrancar como me gusta, como me gusta, que es jugando, ¿listo? Así que los invito a que abran micrófonos porque vamos a jugar unos minutos y así le damos tiempo a los que se van conectando. Atención, en estas tres imágenes hay un personaje oculto. Tenemos a Lisa Simpson, algo que ver con el arte, y una rubia. ¿Cuál es el personaje oculto? Una mona. ¿Cuál es el personaje oculto? Dalí. La Puedes, me- pintura, Simpson. puedes mejorar. ¿Cuál será el personaje oculto? A ver qué se les la ocurre. pintura, Una pintura, tiene que ver con Lisa Simpson y con una Alguien mona. que está en el baño detrás de la persona rubia, de la niña Les voy a rubia. regalar la Mona primera para que Lisa, entiendan el juego. La, la, la la, Mona Lisa. la Mona Lisa, el Ah, personaje oculto. ¿Listo? sí. ¿Ya lo entendieron? Listo, nos ah, seguimos. Empezamos. ¿Listo? Personaje oculto. Personaje oculto. Jack Tony. Donald. El pato Donald. Bien. Pato. El pato Donald, el pato Donald. Muy bien. Personaje oculto. Pinocho. Pinocho, punto para Marta. Me han dicho que bola 8, pero pueden mejorar. Es Pinocho. Pinocho, listo. Un pino y un 8. Perfecto. Personaje oculto. ¿Quién es el artista a la derecha? Bruce Lee. Nosotros no vemos Bruce Lee. nada. Sí. Ah, Ese es sí. Bruce Lee. Ese es Bruce Lee. Y entonces, personaje oculto. mm, Eh, Era el de Marsh, el carro de Marsh, ¿Qué pero no tipo sé. de, qué Jet tipo de Li. Bruce Un qué? Willis, un Bruce Jet Willis. Willis, Li. gracias, un Willy. Willis, un ah, Willis, Willis. un Willis más Bruce Lee es un Bruce Willis, perfecto, muy bien. La de la izquierda, ¿cómo se llama? Yuri. Lady Gaga. Y la de la mitad, no, Lady Gaga no es no, la mitad, la de la izquierda es Yuri. Yuri. Yuri, Yuri, la de la izquierda. Yuri Yuri Gaga. Gagari. Nosotras no vamos Yuri a Gagarin. participar porque nos Yuri Punto para llega todo Gagarin, Diana, sí. punto tarde. para Diana, Yuri Gagarin, primer cosmonauta ruso. Nos fuimos. Carriel, ¿Carril de dónde Plato es? paisa. ¿Qué diste? Plato paisa. Plato paisa, está cerca. bandeja paisa, no. Bandeja paisa, Bandeja gracias. paisa. Bien, punto para Laura, perfecto. ¿Eso es que unas maracas? O un Pompa. poquito, Una coca. Coca. Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. perfecto, Coca-Cola. Coca-Cola, sigamos. Personaje culto. Tortugas ninja. Impresionante, qué nivel, Tortugas Ninja, ya se conectaron. Personaje culto. Rana. René, Rana Rana René. René. Renita. La rana René. René. Aquí siempre me dicen que el sapo Higuita, pero es la rana René. La rana René, está comprobado científicamente que es la rana René. Listo, un poquitico más difíciles. Listo. Oh my God. Maradona. Maradona, punto. Maradona, perfecto. Personaje Muy culto, bien. vamos. Paris Hilton. Señora, Paris punto. Hilton. Paris Hilton, impresionante, qué nivel, Laura, perfecto. Fútbol, Fútbol. otoño, ¿qué es? Mundial de fútbol, no. Es un gran jugador. Pibe Sí, Valderrama. señora, el Pío Valderrama, gracias, el Pío Ah, Valderrama. ¿Qué? Valderrama, perfecto, muy bien, sigamos. Papel, James Bond. James Bond, James Bond, Bond. James Bond, perfecto, personaje culto. Les doy una pista, el de la mitad es un escritor español del siglo XV, apellido de Vega, López de Vega. es Lope de Vega. Pasta, López, ¿Qué tipo de Cristo, pasta es? pene, Macarrón. Penélope Cruz. Penélope Ah, Cruz, la pasta de Penélope de Vega y Cruz, la actriz española. Antes tenía otra imagen a la izquierda, pero me tocó cambiar por públicos sensibles, me tocó cambiar. Vale, listo. ¿Dónde queda Quibdó? ¿En qué Chocó, departamento? Choco. Choco, Choco Town. puedes mejorar. Choco, Choco. ¿quién es ella? Jet. les doy una pista, este es un gran producto. Chocolate, Chocolate. Jet. Chocolatina Chocolatina Jet, Chocolatina Jet. Jet, Chocolatina Jet, perfecto. ¿Qué cantante es el de la izquierda? Frank Sinatra. Frank Sinatra. ¿Y el de la derecha quién es? Hulk. Einstein. Einstein. Ah, Einstein. Combinen.
Y el otro es el hombre verde. Frankenstein. Frankenstein. Este es Frankenstein, Frankenstein. Perfecto, hay que combinar. Hay que combinar. ¿Listo? Personaje culto. Nacho. Vidal. Nacho Vidal. Nacho Vidal. Alguien lo dijo con mucha velocidad, creo que fue Angie. Para los que no sepan, es un actor de cinearte, para que luego lo busquen. Es de puro cinearte, ¿cierto, Angie? No, yo no lo sabía por eso. Listo, para campeones, jóvenes amigos míos, para campeones. ¿Quién es el de la izquierda? Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Guerra de las La Galaxias. La Galaxias. guerra de las galaxias. Punto para Manuel José. La guerra de las galaxias. Bueno, por fin una entre Por fin, 15 mujeres. no te hemos perdido la fe. Toda Caja de Pandora. La caja de Pandora. Punto para adrianaruiz.edu.go.co. Perfecto, mi querida Adriana. Minnie Mouse. Minnie Mouse. Punto para Minnie Manuel Mouse. José. Se enchufó, se conectó. Impresionante. ¿Qué nivel? Vamos. ¿Quién es el de la izquierda? ¿Qué actor es? Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, perfecto. Me han dicho Nicolás Maduro. Banano, pero está Nicolás comprobado que es Maduro. Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. Listo, sigamos. Este es un gran producto. Head Head and Shoulders. Head and Shoulders. Head and Shoulders. Perfecto, muy bien. Head and Shoulders, muy bien. Vamos con esta. Uy. Pantene, no. Pante. Tera Rosa. La Pantera Rosa. Punto para Marta. La Pantera. Cuando vayan a Egipto ese es Ra. ¿Listo? Perfecto. Wow. El Chespirito. Chespirito. Listo, lo dijo Adriana primero. Me consta que lo dijo Adriana primero. Punto para Adriana. Tienes millas de la TAM. Para cualquier de Colombia, háblate que Colombia comparte el final de la llamada. Y empate con Diana. Listo, te llevas a Diana, por Que no favor. hayan palancas. Eso, que nada palancas. Rana. ¿Sabes lo que hacen las ranas? Croacia. Croacia. Punto para Mafe. ¿Quién lo No, dijo? para mí. Yo también dije Para Croacia. Laura. Listo, sigamos. ¿Quién es el de la izquierda? Ay, Alejandro. Diego Torres. Diego Diego Torres. Torres. Diego Torres. ¿Y ellas quiénes son? ¿Dónde? Es que no sé quiénes son ellas. Las gemelas Olsen. Torres Gemelas. Las Torres Gemelas. Gemelas. Gracias, las Torres Gemelas. Muy bien, las Torres Gemelas. Sigamos. Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley, perfecto, muy bien. ¿Quién es el de la izquierda? El El español. Que se llama Mm. Almodóvar. Que se llama... Almodóvar. Almodóvar, verduras y piedras, no. A ver, vamos a ver. Almodóvar, ¿cómo se llama? No es Carlos. Se Pedro. llama Pedro. Pedro Picapiedra. Pedro Picapiedra, gracias Laura, impresionante, impresionante. Listo, ¿eso es un sobre o una Carta. carta? Carta AD. Es una ADN o Carta de Adena. ADN. Carta Ana. No, ¿qué le suena? ¿Qué le suena? Carta... De Ana. Carta No. de Cartagena. Cartagena, Cartagena. Cartagena, Cartagena, sí. perfecto, Cartagena. Muy bien, sigamos. Barcelona. Barcelona. Perfecto, punto para Laura. Barcelona, muy bien. ¿Qué planeta es este? Eso es Plúmilo. Pueden mejorar. Este es, empieza por V. Venus. Venus Milo. Y Venus del Milo. Venus del Milo. La Venus de Milo, perfecto. Bueno, la última ya para terminar. Papa León 14. Papa León Papa León 14. Listo, muy bien. Bueno, qué rico estar aquí con ustedes. ¿Por qué estamos aquí? Siempre me gusta hacer un rompehielo para empezar jugando y concentrarlos en la aquí y el ahora. Bueno, he estado en el mundo del emprendimiento y la innovación muchos años, más de 20 años. Hoy me dedico a ser speaker, soy conferencista TED, formo speakers y bueno, he tenido la oportunidad de ocupar cargos de liderazgo en mi vida durante muchos años. Pasé por el gobierno nacional, el anterior gobierno, estuve a cargo de la Vicepresidencia de Innovación de Impulsa, pasé por el Comité de Universidad Empresa Estado, he sido emprendedor, bueno, he pasado por muchos mundos. Y para mí ha sido un privilegio poder trabajar con muchos equipos a lo largo de mi vida y entender cómo liderarlos, cómo conectarlos, cómo apasionarlos, cómo sacar lo mejor de la gente, pero sobre todo cómo sacar lo mejor de mí siendo líder. Y en ese viaje he tenido grandes mentores, grandes mentores. Ustedes imaginan los mentores que he tenido en la vida. Me entrené con esta mujer de la izquierda, se llama Carolyn Dream.
Ella entrena a los clowns del Circo del Sol en Las Vegas. Imagínense la belleza. Y ustedes dirán, ven, ¿y este por qué estudió clown? Bueno, tiene que ver con el hombre que está justo a la derecha, señor Diego Parra Duque. Diego Parra Duque fundó una compañía llamada Catarsis hace muchos años. Él falleció ya hace 9 años. Uno de mis grandes mentores. Entonces, imagino lo que es tener un jefe mentor, un tipo absolutamente apasionado por la vida. Y él me regaló esto. Me dijo, para cambiar la manera de pensar en las compañías, hay que llevarlos a mundos artísticos. Así que me entrenó el mundo clown, el mundo stand-up comedy, y ahí salieron mis grandes maestros de la vida. Con Carlos Dream aprendí una cosa. ¿Por qué me entré en el mundo clown? No solo porque me gusta el mundo clown, sino porque me enseñó el poder de fracasar. Y es que fracasar es súper importante. Cuando uno se equivoca en la vida, genera aprendizajes, a no aprender a señalar a nadie. Esos líderes que alguien se equivoca, pero ¿quién fue el error? Señale. No, no, no hay que señalar a nadie. Más bien cómo nos juntamos como equipo y pasamos la página rápido y seguimos adelante. Gonzalo Valderrama, otro gran maestro, es comediante, fue uno de los comediantes de la noche, uno de los padres de la comedia en Colombia, me enseñó el poder del sentido del humor, uno de los padres de stand-up comedy y bueno, también aprender a estudiar con él fue increíble, tuve la oportunidad de hacer micrófono abierto el año pasado, bueno, me encanta el mundo de la comedia. Ignacio Gaitán fue presidente de Impulsa Colombia, fue presidente del periódico El Colombiano, hoy es presidente de AFIR, la organización que representa a la industria cosmética del país, un ser humano maravilloso, me regaló el poder de la orquestación estratégica. Y es Barry, para hacer cosas extraordinarias, orqueste, trabaje con aliados, gestione propósitos. Y luego viene mi gran maestro, Diego Parra, que en paz descanse, que cuando lo conocí me dijo, no va a ser su jefe, va a ser su mentor. Y me regaló esta frase que me resonó el resto de la vida. Yo le pregunté que por qué me había contratado. Y me dijo, Barry, yo contrato con dos premisas. Y son mis dos grandes secretos. Y le pregunté cuáles son. Me dijo, primero, si la persona con la que estoy hablando me carga o me descarga energía. Y usted es un recargador de energía. Yo le dije, muy bien. Y el segundo, si fuera al revés, si usted fuera mi jefe, a mí me gustaría la reciprocidad. Así que imagínense esta lección de liderazgo tan linda. Estos han sido mis grandes mentores, mis grandes maestros. Y mucho de lo que les quiero conversar hoy es producto de esos aprendizajes. Hay que conseguir mentores. Yo creo que en la vida los grandes mentores te impulsan a sacar tu mejor versión y a seguir adelante en la vida. Quiero arrancar entonces con una frase de Michelle Obama, la que fue primera dama de Estados Unidos. Ella decía esto: deberíamos tener siempre tres amigos en nuestra vida. Uno que camine delante de nosotros, al que admiremos y podamos seguir. Yo creo en eso y para mí están los mentores. No hay nada como seguir un buen mentor que te muestre el camino, te abra posibilidades, que te haga preguntas sugerentes, que te ilumine la mente, que te muestre cosas. El segundo, alguien que vaya a nuestro lado, que nos acompañe en cada paso de nuestro viaje, ya sea un familiar, una pareja, un ser querido, o alguien al cual nosotros sea un par con el que uno pueda hacer negocios o un compañero de vida o de viaje. Y luego viene el tercero y el otro, el que traigamos después de que hayamos despejado el camino. Yo creo que ese tercero es muy importante, es cuando nos convertimos en mentores de otros, cuando como padres damos ese legado a nuestros hijos, cuando como jefes acompañamos a otros a sacar su mejor versión. Creo más en los mentores que en los jefes y creo más en los líderes que otra cosa. Cuando acompañamos a otros a sacar eso que les va a permitir a seguir escalando en la vida. Así que vamos a empezar, vamos a encender esa chispa para hablar de unos conceptos maravillosos que hay detrás de cómo inspirar a inspiradores. No sé si ustedes han escuchado esta filosofía, la filosofía Ubuntu, viene de Sudáfrica, de, de la época de Nelson Mandela. Nelson Mandela cuando salió de la cárcel después de 40 años a reintegrar todo este país después del apartheid, la gente salía de la casa y le decía, Mandela, Ubuntu, Ubuntu, y le daban comida, lo abrazaban. Ubuntu significa yo soy porque nosotros somos. Y para entender qué significa esta filosofía, yo soy porque nosotros somos, tiene que ver con esta figura. El triángulo solo existe porque existen los tres círculos. ¿Qué pasa si retiro uno de los círculos? Pues el triángulo desaparece. Y eso es pensar en comunidad. Y esa es la filosofía de Sudáfrica. Y esto no solo fue Nelson Mandela, también fue una sociedad que, gracias a la filosofía Ubuntu, supo reintegrarse. Así que yo tengo tres palabras que les quiero regalar el día de hoy, que he aprendido de mis grandes maestros en la vida. Es una filosofía que he venido construyendo con los años eh, y que quiero compartirles. Tres palabras que han sido para mí motores de mi vida en mi trabajo como líder y que espero que los acompañen ustedes también. La primera es el mindset, una palabra americana, un anglicismo que significa la mentalidad. ¿Cuál es tu mentalidad?
¿Cuál es la mentalidad que te acompaña? La mentalidad que te acompaña para que las cosas pasen. La mentalidad tiene que ver con muchas cosas. Lo que pienso, las cosas, la determinación, el impacto que quiero generar, mi propósito, lo que me mueve. Porque lo que te mueve te conmueve. Y ahí viene una palabra muy importante. Quiero hablarles de mindset. Segunda palabra. Esta palabra también es muy bonita. Otro anglicismo. Heartset. Y es el corazón. ¿Listo? No solo es tener mente, es corazón. ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te mueve las tripas? Los proyectos que están en la cabeza, pero que el corazón los quiere, son los proyectos que hacemos. ¿Sí? Yo puedo querer montar una tienda de, qué sé yo, de cualquier negocio, pero si no lo creo, si no lo siento en mi corazón, si no me mueve, no va a pasar nada. Y la tercera palabra que es muy importante es el bicep, el cuerpo, el movimiento. Yo puedo tener la mentalidad correcta, la emoción que la acompañe, pero si no me muevo, si no tomo acción, si no genero movimiento, no va a pasar nada. Y estas son las tres palabras más poderosas que debe tener un líder para mover a cualquier persona, a cualquier equipo, pero sobre todo para moverse a sí mismo. Primero, la mentalidad, el propósito, la visión. ¿Por qué hago lo que hago? El heartset, el corazón, ¿con qué energía lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Cuál es la intención? Y el bicep, el cuerpo, cuáles son las acciones que vamos a hacer, los primeros pasos, cómo vamos a hacer que las cosas sucedan, cómo vamos a tomar acción, porque de nada sirve pensarlo si no lo siento y después de sentirlo, ¿cómo tomo acción? Ustedes dirán, pues sí, esto tiene mucho sentido, pero resulta que he vivido estas tres palabras de grandes maestros en la vida. Y aquí viene el viaje. Y vamos a empezar con la primera palabra, el tema de la mentalidad. ¿Por qué la mentalidad es tan importante? Y pues quiero contarles una historia y les voy a dejar una tarea. Esta mujer que ven en pantalla se llama Ángela Gómez, ¿sí? Tiene una charla TED, búsquenla, anótenla, se llama Ojalá no pare de llover. Es una charla TED que dura 10 minutos. Ahorita les voy a dar un adelanto para que se animen. Y esta mujer contó una historia extraordinaria, tan extraordinaria que yo, cuando vi esa charla TED, supe que había sido jefe de una amiga, me conseguí el teléfono y fui y le busqué un café. Y lo que aprendí de ella fue increíble. Esta mujer, miren, aquí les va a dar solo un comienzo del video para que vean la belleza y quiero que se lo vean después. Miren, seguramente ustedes habrán oído decir a los emprendedores, o si ustedes son empresarios, pues que hacer empresa en Colombia es muy duro. Y que es a pesar de las dificultades que logramos salir adelante. Como estaban diciendo nuestras presentadoras del día de hoy, que además son unas de mis ídolos, pues mi historia hoy es un poco diferente. Yo vengo a contarles cómo esas dificultades que nos presenta Colombia nos han hecho una empresa más fuerte. Y quiero llevarlos en un viaje en el tiempo y que nos situemos en los años 2001, 2002, 2003. Y no sé si ustedes se acuerdan lo que era en ese momento Colombia. No sé si ustedes se acuerdan de las pescas milagrosas, de la bomba del Nogal, del secuestro de Ingrid Betancourt y de un montón de personas más, de esa cantidad de camiones quemados en las vías. Colombia estaba viviendo una guerra muy fuerte, muy activa. Y a mis socios y a mí se nos ocurrió la peor idea del mundo. En realidad nunca hicimos un business plan, no pensamos en el tamaño de mercado, no pensamos en cuáles eran los riesgos y decidimos que queríamos llevar por Colombia a niños de colegios de Bogotá a zonas remotas a que conocieran. Y pues ustedes deben estar diciendo como, ok, sí, la peor idea del mundo. De repente mi trabajo consistía en llegar a colegios, a donde los rectores y a donde los papás, a decirles, no, miren, no se afanen que ese retén de la guerrilla que había en San Agustín ya lo quitaron la semana pasada, entonces vamos a pasar y ya no hay nada ahí. Y no hay ningún problema. Y la pesca milagrosa que era en la carretera a Medellín, eso solo pasa de noche y nosotros vamos a pasar puro a mediodía. Entonces no hay ningún problema tampoco. Y día a día yo estaba diciéndoles que es que tocaba ir a esos sitios, que tocaba conocer el Amazonas y tocaba subir a La Guajira y había que conocer San Antero, Córdoba.
Y ustedes deben estar diciendo, bueno, ¿cómo hicieron estas personas para que su empresa haya sido un emprendimiento que, pues, que esté más o menos exitoso? 3 factores son los que yo creo que nos ayudaron a sacar esta empresa adelante y es lo que quiero compartir con ustedes hoy. El primero es la pasión y la perseverancia. Nosotros puede que hayamos estado locos, pero estábamos convencidos de que los niños bogotanos especialmente y los niños colombianos que viven en las principales ciudades tenían que conocer su país. Nosotros no podemos creer que esos niños todos conozcan Miami y Nueva York, pero no tienen ni idea dónde es San Antero, Córdoba. Y que después vayan a ser los próximos emprendedores, los próximos empresarios, los próximos ministros, y no sepan cuál es ese país que tienen que gobernar o al que le tienen que cambiar el rumbo. Entonces, realmente estábamos convencidos de que esto, y estamos convencidos de que lo que hacemos le cambia la historia al país y que lo que hacemos construye patria, porque estamos convencidos que cuando un niño de Bogotá que se mueve entre el colegio y su casa o su club, se va para la Sierra Nevada de Santa Marta y sube a Ciudad Perdida y conversa con los guías y aprende sobre San Antero, Córdoba y también conoce la Tatacoa y Villanueva, pues entiende un poquito más del país en el que está. Lo que pasa es que esa pasión no era suficiente, porque esa pasión pues es la que nos da, y la perseverancia, esas ganas, pero necesitábamos algo que fuera un poquito más el sustento, algo que dijera, bueno, listo, chévere la idea, pero ¿qué hay detrás? Y entonces nos tocó pasar de la pasión a la operación, y nos tocó volvernos una empresa operativa. Y entonces la operación es lo segundo más importante que ha logrado que nuestra empresa salga adelante. Nos volvimos robustos operacionalmente. Empezamos a tener médicos 24 horas para todos nuestros programas, seguimiento satelital para saber en dónde están todos los niños en todo momento, un servicio de búsqueda y rescate que hace posible que llegue un helicóptero y rescate a un niño en la mitad de la selva, teléfonos satelitales para nunca perder la comunicación, y día a día nuestro departamento operativo estaba pensando cómo hacer para tener los estándares operacionales de más alto nivel. Tenemos contactos con las Fuerzas Armadas para saber si los sitios son peligrosos, avisamos a la policía de carretera cuando estamos pasando y estamos robusteciendo todo el tiempo para que entonces los papás y los colegios digan, ok, ya nos convencieron con la idea, se ve que estos tienen pasión, pero les creemos, es que efectivamente van a hacer que unos viajes sean seguros. Y nos empezó a funcionar, y empezamos a hacer viajes con niños y empezamos a mostrarles este país. Pero nos empezó a pasar una cosa que no fue tan chévere, y es que nos empezó a saber a cacho. En realidad, pues sí, ya estábamos como funcionando, pero es que hacer empresa en Colombia es muy duro. Y entonces, pues, esta se volvió nuestra típica frase, maldito país. Maldito país, porque es que entonces aparecía la noticia de volvieron a volar la carrilera del tren del Cerrejón. Entonces, decía, maldito país, y se cancelaba el viaje a La Guajira. Y entonces volvieron a quemar un camión en la carretera al Huila y entonces ya no podemos ir a la Tatacoa. Y el ELN hizo paro armado por las carreteras de Boyacá y ya no podemos ir al páramo de Cetay. Maldito país. Y entonces todo el día en la oficina todos estábamos tratando de sacarlo adelante, pero maldito país. Y de repente nos pasó una cosa que nos cayó del cielo. Nos cayó del cielo y yo diría que es lo que cambió la historia de nuestra compañía para siempre. Y literalmente nos cayó del cielo. Fenómeno de la Niña del 2011. Esa es la carretera que conectaba Chía con Bogotá. Y debajo de todo eso está la Universidad de La Sabana. Miren, se inundó Colombia. Se inundó Colombia en el 2011. Llovió, el Agustín Codazzi reporta que es el fenómeno de la niña más fuerte de los últimos 100 años. Más de 2.000 inundaciones reportadas, más de 700 derrumbes en diferentes vías, 9 pueblos tuvieron que ser cambiados de sitio, porque los ríos se los llevaron. Y así como empezó a llover, pues uno a uno se fueron cayendo todos nuestros programas, el 90%. Y en ese momento dijimos, ok, esto ya es un tema no solamente de la carretera del Cerrejón. Teníamos 2 opciones. O seguir diciendo maldito país
Y la realidad es que pues nosotros teníamos clarísimo que es que en un país como Colombia el fenómeno de la niña genera eso. En un país desarrollado pues llueve y ya. Y la opción era seguir siendo maldito país. O teníamos otra opción, que fue la opción que tomamos, que es una opción totalmente opuesta. Y fue decir que llueva es culpa nuestra. Y decidimos que la lluvia iba a ser nuestra culpa. Y que si llovía y se caían nuestros programas, era culpa nuestra. Algo tan ridículo como decir que la lluvia es culpa de uno, porque pues la realidad es que si yo no controlo, no soy San Pedro. Yo no controlo el clima, pero la lluvia es culpa mía. Y eso es una forma de ver la vida. Y ese fue el momento en el que nuestra compañía cambió de la operación a la mentalidad. Y esa es la tercera cosa, el tercer factor que quiero compartir hoy con ustedes, la mentalidad. Que llueva es culpa nuestra viene de un término en psicología que se llama locus de control. Y el locus de control es la percepción que tenemos los seres humanos sobre un hecho. No es lo que realmente está pasando, es lo que yo creo que está pasando. Y uno puede tener un locus de control interno o un locus de control externo. Si uno tiene un locus de control externo, todo lo que pasa es culpa de algo externo. Y yo siempre voy a tener la percepción de que es culpa de alguien más. Entonces, cuando llego tarde es culpa del trancón y los ciudadanos le echamos la culpa siempre al alcalde de turno y siempre la culpa es de alguien distinto. Entonces, cuando no me funcionan mis relaciones sentimentales, siempre la culpa es del otro y cuando me rajo en el parcial es culpa del profesor o cuando me rajan a mi niña en el parcial es culpa del profesor porque es que mi hija sí estudió, obviamente es culpa del profesor y siempre la culpa es del de al lado. El locus de control interno, por el otro lado, pues dice lo contrario. Yo soy culpable de todo lo que me pasa, así sea ridículo. Yo soy culpable de haber llegado tarde porque sabiendo que hay trancón, pues no calculé salir con más tiempo. Yo soy el responsable de que una relación sentimental no me funcione porque pues la realidad es que algo tenía yo que haber hecho para que funcionara mejor. Yo soy el responsable de saber que si el profesor es el profesor que raja a todos, pues tengo que estudiar un poquito más. Y yo decido echarme la culpa de todo lo que me pasa. Está comprobado que las personas, las empresas e incluso los países que tienen locus de control interno alto son más exitosos, porque tienen la capacidad de prevenir, sabiendo que todo lo que les va a pasar es culpa de ellos, o tienen la capacidad de que cuando algo les pase, decir, ¿qué hubiera podido hacer yo para que eso no pasara? ¿Y qué podría hacer para que no me vuelva a pasar? En vez de echarle la culpa a lo externo, lo cual es externo, entonces no tengo ninguna posibilidad de cambiarlo. Y pues la lluvia, para volver con nuestra historia, continuó. El 2011 se alargó hasta el 2012, siguió lloviendo, pero ya en OVA estábamos viendo las cosas distintas. Nosotros ya estábamos en ese momento sabiendo que si llovía y se caían los programas, era culpa nuestra. Y entonces decidimos cambiar nuestras circulares y meter sombrillas y ponchos encauchados, botas de caucho, cambiar los campings por hoteles y arrancamos. Y así como la lluvia, pues han venido otras cosas. Ha venido más guerra, ha venido el chikungunya, ha venido el Zika y es culpa nuestra. Y si los programas se caen por esos efectos, es culpa nuestra. Y las personas que entran a trabajar a OVA, lo primero que aprenden es que en nuestra compañía nosotros nos echamos la culpa de todo. Y nunca nos van a oír decir que es que los papás no leen las circulares. Entonces les hacemos videos, porque si no las leen es culpa nuestra. Y de esa manera, aunque es un poquito más difícil, somos responsables de todo lo que nos pasa. Es una forma de ver la vida. Nosotros teníamos la peor idea del mundo. Y la peor idea del mundo la pudimos llevar adelante y hoy en día no solamente viajamos en Colombia, sino que viajamos a más de 18 países, abrimos oficinas en los Estados Unidos y estamos viajando con unos de los colegios más importantes del planeta, llevando niños a conocer sitios que no nos hubiéramos podido imaginar. Viajes a Marruecos, a Sri Lanka, a Malawi, a Cuba, a Galápagos. Todas las semanas tenemos niños viajando y conociendo diferentes lugares. ¿Y por qué lo logramos? Porque Colombia nos hizo más fuertes. Primero nos regaló la pasión de decir, necesitamos que estos niños conozcan su país. Y eso no nos hubiera pasado en un país que no fuera Colombia, porque en los otros países sí se puede viajar y en este no. Necesitamos volvernos buenos operacionalmente. Y volvernos buenos operacionalmente era montar unas expediciones en un país en guerra. Eso no nos hubiera tocado hacer si hiciéramos viajes en un país perfecto.
Y la realidad es que esa operación la tuvimos que hacer tan robusta que cuando llegamos a otros países teníamos los estándares operativos más altos del mercado, porque nadie más planea viajes para un país en guerra. Y nos regaló una mentalidad que hoy en día la usamos en nuestra vida diaria y en nuestro trabajo todo el tiempo. Y es lo que yo quiero además regalarles el día de hoy. Depende de cada uno de ustedes, porque para nosotros se llama la guerra, el invierno, el Zika. Para ustedes se puede llamar su profesor, su novio, el dólar, diferentes problemas que tendrán ustedes en sus negocios. Depende de cada uno si quieren echarle la culpa a todo lo que está pasando o si quieren más bien ser los que controlan la situación. Muchas gracias. Buenísima, ¿no? ¿Qué tal la charla? ¿Qué tal las palabras? Pasión, operación y mentalidad. Pasión, por supuesto, de haber tenido una idea de negocio en un momento que era crítico, pero la pasión también era mentalidad. Oye, necesitamos mostrarles a los niños de Colombia este país. Estos van a ser los próximos ministros, los próximos gobernantes, los próximos gerentes. ¿Qué país van a conocer si no lo conocen? Todos, para poder hacerlo, necesitamos ser impecables, tener operaciones increíbles, cuidarlos en todo el proceso. Pero el tema de la mentalidad, ella cuenta un tema bastante apasionante. Locus de control interno y locus de control externo. Hay gente que le echa la culpa a lo que le pasa allá afuera, siempre la culpa es del otro. Hay otras personas que se hacen cargo y dicen, bueno, si yo llegué tarde, pues te pude haber madrugado más, si me rajé en el parcial, yo sé que el profesor es una cuchilla. Si tengo problemas con mi pareja, pues algo tuve que haber hecho. Y la mentalidad es fundamental. Y no solo para cualquier contexto de la vida, para los negocios. De hecho, la cosa fue tan fuerte que les cuento que yo busqué a esta mujer y me tomé un café. Dije, Ángela, quiero tomar un café contigo, acabo de ver esta charla. Esa misma charla que ustedes vieron, la vi, yo quedé pasmado. Tan es así que yo empecé a llevarla a muchas compañías. Y le dije, Ángela, acompáñame, quiero que cuentes tu historia. Porque esto que tú estás contando es absolutamente apasionante. No solo fue tener un propósito claro en la vida, ¿sí? En una época que iban contra vida a todo. Dos, que se volvió muy buena para poder llevar a cabo su propósito. Tres, tener la mentalidad de asumir las circunstancias y no rendirse ante cualquier adversidad. Porque cuando ella contó lo del fenómeno de la niña, pues clase 40 pueblos se desplazaron, imagínense, todas las excursiones se le cayeron y estuvieron a punto de quebrarse. Pero su mentalidad era otra. Su mentalidad, ¿cómo nos hacemos cargo? ¿Cómo lo solucionamos? Y yo le dije, Ángela, siento que me cuente, porque este tema que usted tiene en mentalidad es absolutamente extraordinario. Usted sacó una película, empresa a punto de quebrarse y hoy está en 18 países. Quiero que me cuente. Me dijo, Barry, sí, claro, tengo una fuente. Yo le dije, sí, claro, me imagino. Debe haber un libro. Me dijo, sí, hay un libro. Y el libro que me comentó fue este. Se llama Mindset, la actitud del éxito, de Carol Dweck. Yo salí corriendo a una librería y fui y me lo compré. Yo necesitaba entender, porque es que lo que dijo esta mujer me pareció asombroso. Qué mentalidad tan clara. No solo una visión tan clara en su negocio, sino también cómo resistir y cómo ser resiliente ante la adversidad. Y fui y me compré el libro, y este libro, no, chévere si lo pueden comprar, pero el libro, pues, no les va a dar solo un principio del libro. El libro habla de dos principios, la mentalidad fija y la mentalidad en crecimiento, que es básicamente locus de control interno y locus de control externo. Carlos Dweck hace experimentos con niños de colegio, tiene un grupo que les alimenta el ego y otros que les alimenta la conciencia. A los que alimenta el ego, les dices, eres el mejor, quieres otro reto, pero eres increíble. Les pone otro reto, el niño, perfecto, eres espectacular, lo hiciste muy bien. Y a otros niños les dice, oiga, bien, lo solucionaste, pero ¿crees que lo puedes hacer mejor? ¿Crees que lo puedes hacer mejor? Les alimenta una capacidad de conciencia, de cambio, de que lo pueden hacer, pero el reto por el reto. Y aquí el ego. ¿Qué pasó? Pues que cuando les puso un reto increíble a los que estaban ya bien inflados del ego, no lo pudieron hacer y desistieron. Los que estaban en mentalidad de conciencia siguieron adelante. Esa es la diferencia entre mentalidad de crecimiento y mentalidad fija. Y ese libro habla de cómo hay empresas que se gobiernan desde la mentalidad fija y empresas que se gobiernan desde la mentalidad en crecimiento. Y aquí va algunas historias para que entiendan lo importante de la mentalidad. Yo trabajé para esta entidad cuando tenía 20 y pico años, así casi ya 27 años atrás. Y recuerdo que tuve un jefe maravilloso llamado Manuel José Moreno, era el director de diseño de artesanías de Colombia. Recuerdo que un día entré a su oficina y le dije, jefe, tengo un problema. Me dijo, así, ¿y qué solución ha pensado? Yo me quedé, un momento, usted es el jefe. Me dijo, no, piense en tres soluciones y vuelva.
Así que yo fui, pensé 3 soluciones y regresé a la oficina. Jefe, tenemos un problema, pero tengo 3 soluciones. Perfecto, dígamelas. Son estas 3. Muy bien, ¿y usted cuál haría? Y yo, no, la segunda. Yo también. Entonces no me necesita. Me regaló de 20 y pico años la mentalidad de hacerme cargo. Oiga, solucione el problema suyo. Para eso aquí le estamos pagando, para que piense, para que se haga cargo. Hacerse cargo. Y es que hacerse cargo es un tema de mentalidad. La mentalidad no solo es tener un propósito en la vida, todos podemos tener un propósito, pero detrás de la mentalidad también está, ¿y qué hacemos cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Cómo lo vamos a asumir? ¿Le vamos a echar la culpa al otro o nos vamos a hacer cargo? Y eso fue lo que viví también cuando fui emprendedor. Cuando fui emprendedor tuve una oportunidad lindísima. Monté esta empresa, año 2016. Fue una época dorada para mí. Estuve con mi propio emprendimiento y me di cuenta que quería cambiar la manera de pensar de las compañías. Y me di cuenta que para cambiar la manera de pensar y de sentir, quería entender temas como la estrategia, entender las relaciones humanas. Y miren lo que lo terminé haciendo. Les quiero mostrar este video. Ustedes no saben cómo me divertí en mi propia empresa. Propósito, mentalidad. Quiero cambiar la manera de pensar y sentir de las compañías y los voy a llevar al aire libre y los llevé a navegar, a escalar, a hacer actividades y tenía la mentalidad clara, ese propósito claro, pero sobre todo la energía para hacerlo. Y no me rendí nunca ante la adversidad. Dije, lo voy a sacar adelante y el emprendimiento todavía existe. Pero quiero contarles algo lindo. Yo decidí vender mi parte porque me invitaron a trabajar a Impulsa Colombia en el pasado gobierno. Y el presidente de Impulsa me dice, Barry, ¿cómo está? Yo le dije, estoy emprendiendo. ¿Y cómo le digo? Muy bien, estoy feliz. Oiga, le propongo algo. Lo invito a que comparta su propósito con Colombia y cambiemos la mentalidad de los colombianos a la hora de emprender. Y me llevó a esta organización, a Impulsa Colombia, en el pasado gobierno. Y les cuento que fue una experiencia fantástica. Pudimos ayudar a más de 30.000 emprendedores en diferentes regiones del país y a pesar de la pandemia, porque la pandemia fue igual que llegó el chikungunya o lo que pasó el fenómeno de la niña con la pandemia, aún existiendo la pandemia, pudimos salvar muchas empresas. Y teníamos un mantra, era este, la pelota siempre está en nuestra cancha. ¿Cómo hacemos para sacar los proyectos adelante, bajo cualquier circunstancia? Y nunca nos rendimos. Es que la mentalidad no solo es una cuestión de propósito, es de resiliencia, porque no es lo que pasa afuera, es lo que pasa adentro. Como lo percibes, lo vives. Y esa es la primera fuerza y energía que les quería compartir. Y este lugar, liderar de esa mentalidad es muy poderoso. Locus de control interno. Primera parada. La segunda parada, el corazón, la energía. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué te conmueve con la energía detrás? Quiero contarles esta historia. ¿Alguien lo identifica a este señor? Bueno, les voy a contar. Tengo un amigo que es melómano. Es un melómano tremendo. Cada vez que lo llama, típico amigo que tiene la casa llena de CDs, de LPs, y cada vez que uno lo llama está escuchando música a todo taco, a todo estéreo. Un día lo llamé y le dije, ¿qué hubo, Humberto? ¿Qué más? Bien.
Humberto, ¿qué está escuchando? Está increíble. Me dijo, estoy escuchando al músico que inspiró a Elvis Presley. Y yo, ¿al músico que inspiró a Elvis Presley? Me dijo, sí, se llamaba John Lee Hooker. Y le empecé a preguntar por la música de John Lee Hooker. Y empecé a buscarme la música de John Lee Hooker. Miren esta frase que decía John Lee Hooker. Yo no hago música, yo sano almas. Es que no solo está en la mentalidad, es por qué haces lo que haces, cuál es tu corazón, qué te conmueve en la vida, qué tal esta manera de hacer música. Yo no hago música, yo sano almas. Y yo quisiera hacerle esta pregunta, ¿qué historias te hacen vibrar? ¿Qué historias te hacen vibrar? Porque cuando uno se mete a hacer un negocio, un emprendimiento, uno le tiene que apasionar lo que va a hacer, porque uno le va a invertir mucho tiempo y energía. Y esa energía tiene que estar conectada con tu vitalidad, con lo que viene a ser este mundo. Si no, está condenado al fracaso porque no le vas a seguir. No te va a mover. Quiero mostrarles un video a continuación de un hospital en Estados Unidos, un hospital de Cleveland. Este video que les voy a mostrar a continuación movió a todo un hospital, a todo el personal médico, a generar unos cambios extraordinarios. De hecho, está considerado como el segundo hospital más importante de Estados Unidos. Es un video muy sensible, pero quiero mostrarles el poder que tuvo este video para mover a toda la organización. Atención a este video.
video muy sensible y nos habla de la empatía humana, ¿no? Pues imagínense que este video se lo mostraron a este hospital en Cleveland. Hoy está catalogado como el segundo hospital o el segundo mejor hospital de Estados Unidos. Sensibilizó a todo el personal médico sobre cómo seguir innovando en la cercanía con los pacientes, ¿no? Espectacular la historia. Y quiero contarles historias de emprendedores que también han hecho lo mismo en Colombia. Voy a contar esta historia. Esta mujer que ven en pantalla se llama Laura Velázquez. Ella es de Pereira. Su abuela falleció por un error médico. mm, Se equivocó el médico. Y la abuelita se le fue, era el amor de su vida. A su novio le pasó lo mismo. Ella tenía 20 y pico años eh, y decidió irse a Canadá a estudiar inteligencia artificial con una pregunta. ¿Será que con la inteligencia artificial podemos identificar enfermedades huérfanas? Hoy, 5 años después, esta empresa se llama Arcángel AI. Ha salvado 68 millones de vidas de una colombiana. No tenía ni idea de medicina, no tenía ni idea del mundo de la inteligencia artificial. Fue y aprendió. Además, fue a estudiar casi que antes de que empezara la pandemia. Extraordinario. Está considerado como una autoridad médica en el mundo y no estudió medicina y está considerado como una autoridad en el mundo de la tecnología. Y no es ninguna de las dos. Aprendió hace menos de 5 años. Armó un súper equipo de trabajo y tiene una empresa que hoy es uno de los referentes de Colombia. Pero, ¿qué fue lo que la conmovió? Dijo, yo no quiero que nadie más viva lo que vi en mi casa. Perdí a una abuelita por un error médico. Y lo mismo le pasó a su pareja, que es su socio en este negocio, que se llama José. Estos personajes que ven en pantalla son tres grandes amigos. Voy a hablar de Javier, que es mi amigo. Javier es el de la mitad, Francisco el de la derecha, el de la izquierda se llama Andrés. Eh, Javier tiene una historia increíble. De hecho, tiene una charla TED que se salió hace poco. Voy a buscárselas después para mandárselas. Este hombre se hizo un viaje al Amazonas, se perdió en el Amazonas, duró como 3, 4 días perdido. Por allá se encontró con una comunidad indígena. La comunidad indígena le dijo, acompáñeme, y lo llevaron a ver un mamo. Y el mamo le dijo, usted no llegó aquí porque sí, usted llegó aquí porque tiene un propósito en la vida. Y él dijo, bueno, listo, perfecto, pero lléveme a la civilización. Perfecto. Pero antes de eso le quiero contar su propósito. Su propósito es cuidar el agua. Hoy tiene esta empresa llamada Sana Solutions, que recoge la grasa de los restaurantes antes de que contamine el acueducto. Recogen esa grasa y la convierten en biodiesel. Hoy esta empresa está en Colombia y en México y en otros países de América Latina y es absolutamente exitosa. Encontraron un proyecto de vida, no solo con la mentalidad, sino con el corazón, una idea que los apasionara, cómo cuidar el agua, con un negocio que genera un impacto en el medio ambiente. Y así como estaban esos emprendedores, tengo este otro emprendedor que se llama Robbie J. Fry, tiene esta empresa llamada Quinto, son dos amigos, Daniel Valtero y Robbie J. Fry, otra historia apasionante, una historia de vida de resiliencia. Robbie quería hacer una maestría, él es un americano que se vino a vivir a Colombia, se casó con colombiana y recuerdo que este hombre quería hacer una maestría en innovación, pero no tenía plata para hacerla. Así que decidió montar un podcast para entrevistar gente famosa. Hoy ya lleva más de 300 podcasts. Primera historia. Y es uno de los podcasts más importantes de América Latina, el de Robbie J. Fry Show. Pero aquí viene la magia. Se dieron cuenta que en esas conversaciones, si sacaban píldoras de estas conversaciones, podían cambiar la mentalidad de muchas empresas en Colombia. Y ahí apareció Daniel Gualtero, su socio. Entonces se dieron cuenta de esto. Si tú quieres cambiar el comportamiento de una persona, de alguien, necesitas una persona que es un mentor. Si necesitas cambiar a 11 personas, puedes tener un líder. Si quieres cambiar a 35 personas, puedes tener un facilitador, un speaker. Si quieres cambiar más de 100, puedes tener un evento virtual, ¿sí? Pero ¿qué pasa si quieres cambiar a más de 100 o 1000 personas? Y esto fue lo que se inventaron. Se dieron cuenta que hoy en el mundo de las redes sociales la gente aprende a través de TikTok, a través de Instagram, en frecuencias muy cortas. ¿Qué pasaría si hackeamos el sistema de la educación y lo usamos para enseñar de manera diferente a la gente? Y hoy tienen esta empresa llamada Quinto, donde mandan mensajes por WhatsApp con videos muy cortos o con audios muy cortos, muy personalizados para crear rutas de aprendizaje y tiene a grandes líderes en América Latina contando historias alrededor del liderazgo, el trabajo en equipo. Pero aquí viene la magia. Imagínense uno escuchar el mismo video de un líder, el presidente de una compañía o al de Rappi o al que sea, al tiempo. Toda una compañía escuchando esos audios. Ustedes se imaginan las métricas tan lindas que tienen y hoy tienen un proyecto muy lindo de cambiar la mentalidad de las compañías. Ahí les dejo el código QR, igual yo les pasaré luego la presentación.
¿Listo? Para que conozcan esta empresa tan fantástica, es divina. Y hoy les está yendo muy bien. Tenían el propósito claro, la mentalidad clara, pero es todo el corazón. Queremos cambiar la manera de pensar de las compañías. Bien. Y aquí viene la última parte de la historia, siendo muy las 7:57, ya voy llegando al gran final. Y es el poder del cuerpo. Hay que tomar acción, hay que tomar acción. De nada sirve tener la mentalidad, el propósito claro si no tomas acción. Pero uno solo tiene la mentalidad cuando el corazón está jugando del mismo equipo uno. Yo quiero llegar acá, pero mi corazón está comprometido con esta idea. Y yo voy a hacer que mi cuerpo actúe. ¿Listo? Y para eso es muy importante las disposiciones del cuerpo. ¿Sí? En el mundo del coaching ontológico hablan de 4 disposiciones. Miren esto tan bonito. La disposición me voy pasando acá, la disposición de la resolución, de la flexibilidad, de la estabilidad y de la apertura. Vamos a ver una por una para ver por qué esto es tan importante. Y es el poder del cuerpo para tomar decisiones. Es que el cuerpo toma acción. Miren, si hablamos de resolución, bueno, de flexibilidad, tenemos a Andrés López, ¿no? Personaje que obviamente también eso depende de su arte, es un gran comediante. Las personas flexibles que fluyen, que se comunican con su cuerpo. La resolución, la actitud de decir voy a llevar mi cuerpo hacia adelante. La estabilidad y por supuesto la apertura, la conexión. Nuestro cuerpo, cuando ponemos nuestro cuerpo en disposición, hacemos cosas extraordinarias. Miren estas posiciones tan bonitas. Yo quiero preguntarles por unos personajes. ¿Alguien identifica esta personaje que está en pantalla? Se llama Hanoi Murillo. Es una Shark Tank, es una empresaria tremenda de Silicon Valley. Y bueno, esta mujer tiene algo particular. Yo la he visto hablar muchas veces en público, tuve la oportunidad de entrevistarla. Es una mujer que todo el tiempo está en modo resolución. Pero ojo, antes de que ella empiece a hablar, es su actitud corporal. Cuando uno la ve en Shark Tank, su cuerpo está en resolución. Su cuerpo siempre está a punto de tomar acción. Antes de hablar, antes de actuar, su cuerpo está en posición. ¿Listo? Aquí tenemos a Shakira. ¿Qué diría que es Shakira? Después de estos temas. ¿Qué se imaginan? ¿Qué posición corporal tiene? Como líder. Se las respondo. Esta es una mujer que vive en flexibilidad, en movimiento. Sí, no solo porque sea bailarina, también como líder. Viven siempre en todo el tiempo en una danza en la vida. Tenemos aquí a este señor. ¿Lo identificamos? ¿Saben quién es? Ese es David Vélez. Miren, y si uno ve a David Vélez en todas sus intervenciones, es un jefe que comunica estabilidad. Su cuerpo está en estabilidad, está en posición siempre como líder, genera todo confianza. Ni siquiera ha empezado a hablar y uno ya le cree. Esa es la comunicación que tiene este hombre. ¿Listo? Y este hombre es un tipo fascinante. Fundó una compañía hace 37 años, ¿sí? Que hoy es vigente, que está en más de 60 países. Imagínense la compañía. Y la compañía se llama Toto Nalsani. Y este señor se llama Nathan Burstein, un líder extraordinario. La palabra que le acompaña a este hombre es apertura. Aquí me equivoqué. Es apertura. Es un tipo que vive en apertura. Bien. Entonces, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es tu disposición? ¿En qué posición tienes a tu cuerpo? ¿La tienes en apertura, en flexibilidad? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Y qué te estás permitiendo? Porque el cuerpo habla, el cuerpo comunica, el cuerpo nos ayuda a tomar acción. Y ya para ir cerrando, porque se me acabó el tiempo, jóvenes amigos míos, quiero contarles de algo que me pasó en estos días. Mi hija me hizo esta pregunta hace 2 meses y me dijo, papá, ¿cuál es tu segunda película favorita? La primera es La vida es bella, siempre le he dicho, ya lo sabe. Y me preguntó por esta película. ¿Cuál es tu segunda favorita? Y yo, uff, qué pregunta tan bonita. Y yo le respondí con esta película. Se llama La vida de Choca. Se les recomiendo. Y se les recomiendo particularmente por una escena. Y con esta escena quiero cerrar el espacio para hablar del poder del cuerpo. Es un hombre que tiene enfermedad terminal, sin embargo, se goza la vida en cada segundo. Miren esta escena.
Come on, little sister. Let's dance. Y quiero cerrar con esta frase de Maya Angelou: la vida no se mide por la cantidad de veces que respiramos, sino por los momentos que nos quitan el aliento. Y quiero que se lleven esas tres grandes palabras: mindset, mentalidad; heartset, el corazón con el que hacemos las cosas que hacemos; y el bicep, el cuerpo, el movimiento, la acción, tomar acción. Es que nos quedamos siempre con las ideas, pero hasta que no se aterrizan, hasta que uno da el primer paso, no suceden. Es la realidad de la vida, de los negocios, de las relaciones. Y dicho esto, muchas gracias por este espacio. Y quisiera que se llevaran esta pregunta: ¿de qué se dieron cuenta? ¿Qué se llevan de este espacio, de esta presentación? Ha sido tres palabras que me han acompañado hace mucho tiempo y que me han acompañado como líder y como ser humano. Así que, bueno, dicho esto, quisiera abrir micrófonos unos segundos y escucharlos, qué se llevan de este espacio, y darles las gracias. Aquí está mi LinkedIn, síganme en LinkedIn. Feliz de poder entrar en conversación con ustedes. Si quieren que les recomiende libros, películas, feliz de estar en contacto. Así que, pues, muchísimas gracias de verdad por este espacio tan bonito de conectarse un lunes hasta ahora a hablar de liderazgo desde una orilla completamente diferente. Muchísimas gracias. ¿Listo? Así que abro el espacio para micrófonos. Si alguien quiere hacer una pregunta, alguna reflexión o comentario, bienvenidísimo, bienvenidísimo los comentarios. Dianita, bueno, ¿tenías la mano levantada? No, estaba aplaudiendo, muy, muy profunda. Estamos acostumbrados a que siempre, o sea, yo personalmente doy como vueltas en espiral sobre los mismos conceptos. El corazón, la culpa es nuestra. Me identifiqué en muchos pasos de la conversación, pero como que, Dios mío, la acción, no sé, me dejo como limitar por mí misma, por mis propios miedos, por mis propios temores. Doy un paso adelante y me quedo como quieta, como, ¡Uy, Dios mío, ¿qué hice! Estoy en la mitad de la cuerda, ¿ahora qué hago? Pero no, muy gratificante tu charla, de verdad que empodera, em, eh, llena de confianza, llena de, caramba, tenemos todo, sigamos. Y muchas gracias de verdad de corazón. No te imaginas lo que me llegó, no te Diana, imaginas. gracias, gracias de todo corazón. Gracias de verdad por tus palabras. Gracias, Carito, por la... Gracias. Ay, Bueno, yo te María quiero dar Clemen. las gracias. Excelente ponencia, la verdad, encantadísima. Me encantó lo del video del señor que tiene la enfermedad terminal, porque definitivamente es contagiar, es inspirar. Entonces, muchas gracias. Muy encantada. gracias, querida Clemencia, te agradezco mucho. Muy bien. Pues mi querido Barry, inspiración total, como lo sabía desde el principio, muchas gracias. Y sé que todos estos emprendedores y en todo lo que así no sean emprendedores, en todo lo que uno hace en la vida se lleva esto y ya uno mañana, o no, mañana no, ya, uno se acuesta con energía para levantarse mañana feliz y arrancar absolutamente todo. Con actitud, y me quedo con lo que Barry dice que lo he escuchado es como lo percibe uno lo vive, y así es. La actitud en la vida ante las cosas. Y Barry, querido, un abrazo grande, muchas Claro, gracias querida, a todos, a muchas gracias. todos, Muchísimas una gracias, feliz espectacular. noche. Un fuerte abrazo Muchísimas a gracias, todos. Carito. Muy Gracias. linda la historia. Muchas Gracias. gracias, gracias Bendiciones, a muchas todos. gracias. Gracias, Feliz feliz Estén noche, bien. gracias. Gracias, Chao, Caro, bendiciones. gracias. Chao, Buddy, gracias. Y Chao a todos. Muchas todos. gracias. Gracias. Gracias, hasta Gracias. luego. Gracias, Chao. gracias.